Continúas disfrutando de este contenido exquisito que te ofrece Activando la Mañana cada día. Y en este momento nos vamos a ir a un tema bastante serio de interés, no tan solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Y es que vamos a hablar de salud mental en general. En el día de hoy tenemos varios tópicos que necesitamos conversar con este psiquiatra que es de la casa. Para eso ya le damos la bienvenida al doctor Isidro, que está con nosotros. Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Siempre bueno venir aquí a compartir con ustedes. Claro, y para nosotros también muy felices y más hablar un tema que yo sé que es de preocupación para toda la nación, aunque solamente ha afectado a unos cuantos, pero doctor, cuando uno vio esa noticia, por ejemplo, y me estoy refiriendo a las personas con problemas mentales que se encuentran deambulando por las calles y afectando a otros, hasta la vida perdió un joven valioso de nuestro país, pues todos teníamos hasta miedo de pasar por debajo de los elevados, entrar a los elevados, de estar por debajo de uno de los puentes peatonales. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Qué se debe hacer con una persona que se encuentra en estas circunstancias en las calles de nuestro país y afectando a los ciudadanos? Mira, lo primero que yo quiero tener en punto es que tenemos que desestigmatizar eso de la salud mental y de los violentos salud mental. El porcentaje de violentos que tienen problemas mentales en la calle es mínimo. Es más fácil que una persona normal nos agreda a que una persona de salud mental nos agreda. Es mínimo las personas y muy puntuales los que agreden. Lo que sí es importante es hacer políticas públicas para esas personas que no tienen familiares que los cuiden. Claro, hay un porcentaje pequeño, pero lo hay, de pacientes de salud mental que sí pueden en un episodio paranoico es que siente que alguien le puede hacer daño, porque regularmente los pacientes de salud mental lo que hace es que se defienden, más que lo que agredir a alguien. Exacto, no atacan por sí solos, sino si se sienten atacados. Si en algún momento dice, me pueden hacer algo. Pero, claro, algunas veces ese ataque es en su cerebro que está. Exacto. Entonces, no necesariamente es que haya alguien provocado, sino que él se siente acorralado, tiene miedo o quiere hacer alguna acción, por ejemplo, con esa piedra, y entonces, lamentablemente, trae esa consecuencia. Hay algo que nos preocupó bastante ayer y es que cuando sale este comunicado del Ministerio de Salud Pública de nuestra República Dominicana, donde se dice que ingresar a uno de estos enajenados mentales, ya sea a un hospital o hasta apresarlos, es ilegal. Entonces, ¿cómo se puede defender la población de una situación como esta? Miren, en parte las declaraciones del ministro de Salud Pública tienen razón y en parte no. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ley de salud mental y en el cual contempla los ingresos o las hospitalizaciones involuntarias. En nuestro país el protocolo sí se puede ingresar un paciente con la autorización familiar o con la autorización de alguien, incluyendo jueces. Pero ¿y si no hay ese alguien cerca? Incluyendo jueces y autoridades y la valoración de varios psiquiatras, de un psiquiatra en un primer momento y otro psiquiatra de otra institución o independiente. Así dice la ley. Una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que se hace aquí. Exacto, la realidad. Lo que se hace aquí es que sí ingresamos de forma involuntaria tanto a adultos como a niños. Tenemos mucha dificultad cuando son deambulantes para poder ingresarlo. Primero hay pocas camas en este país para poder trabajar a un paciente de salud mental. Si nos vemos en el presupuesto general, luego viene el presupuesto de salud, y en el de salud mental tiene menos de un 1%. O sea que del presupuesto pequeño de salud que hay. O sea, entonces, menos de un 1%. ¿Y cuáles son los lugares? ¿Existen lugares? Porque eso también ha sido un tema tratado, no, que cerraron la institución que se encargaba de esto. Pero sí existen eso para las personas de escasos recursos. Eso es otro problema, porque están desinformando. No está cerrado. Se ha recondicionado, vamos a decir, hacia lo que es la rehabilitación psicosocial. Si es verdad que como lo redireccionaron, la cantidad de camas bajaron. Entonces de 300, 400 personas que estaban en un lugar, ahora tenemos 110, creo, no sé exactamente cuántas camas hay, pero han bajado significativamente. Entonces hay unidades de agudos, que las unidades de agudos son las unidades que cualquier familiar, cualquier persona puede tener un episodio agudo de salud mental
y van a estas unidades y duran alrededor de 15 días, de entre 10 y 15 días ingresadas. Hay en el Moscoso Puello, hay en el Santo Socorro, que es donde yo lo dirijo, la parte del Gautier y unas cuantas más. Nosotros, doctor, los seres humanos que quizás presenciamos alguna situación que represente peligro público, ¿cómo podemos llamar a un lugar, acudir a un lugar para que a esta persona que bien se nota que tiene una situación mental reciba ayuda? Porque hoy en día usted se dirige a la policía, llama a la Policía Nacional y fácilmente te responden, eso es un loco, nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Claro. Entonces, como ciudadano, tú te sientes impotente ante una situación como esta. Y mira, ayer me estaba hablando una tía mía que en Villamella hay una persona indigente que presuntamente tiene problemas de salud mental y estaba en el área verde y claro, con el miedo que hay en la población, todo el mundo quiere que las personas que tienen años ahí, pero ahora le tienen miedo, quieren que las trasladen. La verdad es que el 911 está encargado de, junto con la policía, de trasladar al paciente, de llevarlo a un lugar de intervención en crisis. Es decir, que si yo veo a una persona, como en estos días hizo viral, que estaba lanzando un bote de basura a las calles, yo puedo llamar al 911. Claro. Y el 911, y se supone que ellos deben de asistirlo. Ellos deben de asistirlo, ellos deben trasladarlo a una unidad de intervención en crisis, a una urgencia de intervención en crisis. Ahí lo valorará un equipo de urgencias y un equipo de salud mental a ver si tiene condiciones de ingreso. Si tiene condiciones de ingreso, hay que hacer las gestiones para que quede unos días en esta institución y luego ver si podemos trasladarlo a lo que era el 28 antes. ¿Qué pasa por la mente, por la cabeza de una de estas personas que siempre buscan como un lugar para establecerse? ¿Por qué se da esto? Porque hay algunos vecinos o personas de ese entorno que los acogen, que le dan comida, o porque específicamente toman una zona. Algunas veces es por conveniencia, porque tienen personas que le ayudan, que le dan comida. Algunas veces tienen historias. Hemos tenido personas muy inteligentes, con mucha historia, valga la redundancia, en algunos barrios, y esas mismas personas se sienten cómodas en ese barrio. Yo recuerdo un odontólogo que estaba en Mario Auxiliadora y él vivía por ahí, o sea, entonces por eso se quedó por ahí, pero cuando ya era odontólogo muy famoso, después tuvo un problema de salud mental y estuvo deambulando mucho tiempo en Mario Auxiliadora. Entonces hay varios factores que hacen que una persona elija un lugar o haga un tipo de acción. Fíjense que ellos son muy de rutina. Y por eso están en el mismo lugar, hacen las mismas cosas, caminan por los mismos sitios, hacen los mismos tapones cuando hacen los tapones. Entonces, esa forma de ellos de protección es como crear su ambiente y tienen un hábito. Claro. Voy a hacerle un giro a esta conversación para un tema que yo sé que impactó a toda la sociedad del mundo, porque se trata de una figura pública que en redes sociales exhibía una alegría, una supuesta felicidad, que al momento que nos enteramos que falleció ayer y se habla de suicidio, fue un impacto para todos aquellos que estaban dentro de la comunidad de él y de su esposa. Para entrarlo en contexto usted, doctor, este era un DJ bastante exitoso de los Estados Unidos que de manera constante publicaba bailes con sus hijos, con su esposa. Tenía una dinámica que uno podía percibir muchísima felicidad. Y cuando uno se entera de cosas así, uno dice, wow, verdaderamente en redes sociales no todo lo que uno ve es cierto. No todo lo que brilla es oro. Y trabajando junto a una de las figuras más importantes del entretenimiento también de los Estados Unidos. Ellen DeGeneres. Ahí está, su nombre era artístico DJ Twitch. Miren, hay una cuestión en la salud mental y en las redes sociales. En las redes sociales están enseñadas para crear esa imagen de perfección, especialmente lo que es Instagram. Las redes sociales, otras redes sociales como YouTube, está creada para esas opiniones y para hacer que todo esté bien y que yo sé de muchas cosas. Entonces, cuando hay una persona deprimida, no necesariamente nosotros nos damos cuenta de que está deprimida. Muchas veces esa persona lleva años estando deprimida, incluso puede trabajar o pudiera llegar a trabajar y puede tener una relación delante de todos normal, pero la probabilidad del suicidio en una persona deprimida es mucho más alta. ¿Por qué lo disfrazan? Lo disfrazan muchas veces por la necesidad del mismo trabajo, el nivel
económico, vamos a decir, una persona que sea DJ necesita tener un ambiente de alegría, un ambiente Sí. para poder generar ese engagement, ¿no? Claro, claro. Con su comunidad. Con su comunidad. Pero no es la primera vez que la persona que se va a suicidar, la persona que va a tener algún acto de autoagresión, comienza a tener eso que ustedes estaban hablando, ¿no? De tener una fiesta antes. Hace 3 días había publicado un video bastante alegre. Es una forma de prácticamente despedirse de los queridos, ¿no? O sea, como quiera, ya ellos tienen en su mente lo que van a hacer. Muchas veces pasa que tienen ya 2 meses o 3 meses planificándolo y comienzan ya una semana antes a decirle, mira, aquí está el número de banco, mira, dame un beso a los niños, yo quiero hacer un último viaje contigo. Entonces se ve muy, muy alegre. Sí. Pero él prácticamente, o ella, prácticamente lo que están haciendo es despidiéndose un poco de las personas. Y por eso cuando hay un paciente que tiene una enfermedad mental, especialmente una depresión o un tipo de personalidad que lleva la tendencia al suicidio, siempre tenemos que tener pendiente de lo que puede pasar. ¿Cuáles son esas alertas? Pues mira, para los familiares. Lo primero que hay que pensar son los cambios de conductas. Los cambios de conductas son muy importantes. Por ejemplo, una persona que duerma regularmente, no comienza a dormir bien, esa persona probablemente, casi seguro, en estos 2 últimos meses no está produciendo el trabajo como él regularmente lo producía, porque ya debió tener algunos síntomas. Tienden a estar muy irritables muchas veces, que cambian la irritación. Personas que antes no se irritaban nunca tienden a irritarse. Tienen ese cambio de humor. Esos cambios, pero esos cambios tienen que ser constantes durante un tiempo, ¿no? Más de 2 semanas, para poder decir, porque todos tenemos cambio de humor, todos tenemos un día que nos levantamos mal, pero en un paciente que tiene un antecedente y un diagnóstico de depresión, tenemos que estar pendientes de esos cambios, porque eso nos da la señal de que puede estar pasando algo y que hay que intervenir. No podemos hacernos la vista gorda, porque luego vienen las consecuencias y lo único que nosotros decimos es, si hubiera hecho esto, si hubiera visto esto, si hubiera arreglado esto. Claro, ya cuando no hay forma, lamentablemente. Claro. Doctor, y otro de los temas que andan circulando últimamente, bueno, bastante reciente en nuestro país, ha sido el supuesto intercambio de disparos entre la policía y una banda de los Alcarrizos, que terminaron pues muertos algunos 6 integrantes de esta supuesta banda. Después, tal vez, que reclamábamos tanto justicia, que se hiciera algo por la situación de delincuencia que estamos viviendo en el país y los constantes ataques de este tipo de personas hacia los ciudadanos normales, pues ahora también viene un ataque de que cómo va a ser que la policía esté acabando con estos jóvenes. O sea, ¿qué situación es esta? ¿Cómo nos pasamos de estar pidiendo justicia a que cuando se está haciendo y las autoridades están trabajando en este tipo de cosas, pues nos sentimos mal con lo que está pasando? Bueno, la cuestión de hacer justicia no necesariamente que tenemos que agredir a alguien, tenemos que matar a alguien. Okay. Habría que buscar los mecanismos de poder disminuir esta criminalidad sin tener que acudir a la violencia extrema, que es matar a una persona. Aquí lo que en la sociedad estamos viendo es que hay un estrés postraumático generalizado. O sea, nosotros tenemos problemas para tener el día a día y no estar pendiente en que nos puede pasar algo. Tenemos problemas tener en el día a día y no estar pendiente que los delincuentes tengan represalia contra uno porque hay una confrontación entre 2 bandos. ¿Esto afecta también al ciudadano? O sea, a todo en general, claro. Además, fíjense que, si no mal recuerdo, eso fue en un hospital, que tuvieron que... El último caso fue en un hospital y tuvieron que cerrar el hospital, y eso trajo una paranoia en el sector muy grande. Entonces, lo importante es saber que habrá consecuencias a nivel social de estas interacciones entre las autoridades y los delincuentes, y eso va a traer muchísimos más problemas de cómo los jóvenes van a poder desarrollarse, de cómo los niños van a poder entender el uso de la violencia, de cómo nosotros mismos podemos desarrollarnos en nuestro día a día en una sociedad, porque personalmente yo cuando me bajo de la guagua es mirando para todos lugares y trancando inmediatamente nos montamos en el vehículo. Entonces es como esa paranoia generalizada se va escalando y llega un momento donde
nuestro cortisol, nuestro estrés aumenta tanto que al final nos trae consecuencias también de salud. Okay. En ese sector, Los Alcarrizos, que fue donde ocurrió este lamentable incidente, me imagino que hoy hay un estrés, como usted hablaba, post suceso, postraumático, por la situación, y quizás pudiéramos enviar un mensaje, algunos consejos para que este sector pudiera lidiar con una situación que ha dejado secuelas. Sí, lo primero es que si alguien tiene algún problema de no dormir, de problemas de ansiedad, problemas de paranoia, lo ideal es que busque un profesional y incluso en el Hospital Benicio Calventi y en otros hospitales cerca hay un equipo de salud mental donde pudieran intervenir. Luego también la interacción en la comunidad con personas que sean líderes comunitarios puede ayudar, al igual que las iglesias pueden ayudar en mitigar un poco la situación de estrés y de ansiedad que está teniendo una persona. Cuidar mucho lo que es sus rutinas de dormir, ir a trabajar, para poder normalizar lo más posible la situación. Va a ser difícil volver a la normalidad en estos momentos, pero al final es lo que podemos ayudar. ¿En qué tiempo más o menos se puede superar una situación como esta? Eso de es muy dejar variable. ese estado de estar frenéticos por una situación, vamos a decir, tan cercana para los que habitaban ahí mismo. No hay un tiempo definido porque es muy variable. Hay personas que pueden inmediatamente a la semana estar bien, pero hay personas que pueden durar años con ese problema de estrés. De estrés. Entonces no podemos definir un tiempo para cada persona. Podemos decir que es extremadamente variable. Todo esto del tema salud mental se venía hablando desde que nos confinamos por la situación de la pandemia. Ahora quizás este aumento de violencia que estamos viendo en el mundo y también aumento en suicidios. Hay cosas como estas que han existido obviamente toda la vida, pero no es menos cierto que ahora mismo lo estamos viendo con más frecuencia. ¿Se debe precisamente a ese tiempo de encierro que duró la humanidad? No, mira, se han dicho los científicos y los estudiosos, ahora mismo han dicho que han habido 3 epidemias en el mundo. Antes de 1900 fueron la epidemia de las bacterias, ¿no? Ajá. Luego fueron las epidemias neurológicas, las enfermedades neurológicas al principio del siglo, y ahora vienen las enfermedades de salud mental. Entonces, lo que pasa es que lo estamos viendo como una epidemia. Venía o no la pandemia, esto estaba incrementando. Lo que tenemos que hacer... O sea, no se relaciona entonces, como se ha querido decir. Ha aumentado mucho más por la pandemia, pero sí venía aumentando. Okay. Entonces, al final, lo que ha hecho es disminuir el tiempo donde iba a aumentar. Decía que iba a ser en el 2040, ahora dicen que es en el 2030 que va a haber estalló de manera prematura, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que hay que hacer es eso, como hicimos con las otras pandemias, con las otras enfermedades a nivel global, es prevenir, tratar y poder mitigar esas consecuencias en salud mental. Wow, o sea que esto podría referirse a que a los pequeños les afectó más, por ejemplo, y que esto se iría desarrollando sí, definitivamente más esa generación para estos años. Esa generación de pandemia va a tener una consecuencia. Vuelvo y le digo, como le decía en otros momentos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo se ha incrementado 3 o 4 veces más. Esa persona que se lavaban mucho las manos o que tenían miedo de los gérmenes, la pandemia hizo que se incrementara muchísimo. Ahora bien, doctor, una persona que no haya pasado por esto, o sea, sí vivió la situación, pero no le afectó de esa manera, como de cambiar sus hábitos totalmente, de que ahora me lavo más la cabeza, de que estoy, vamos a decir, no en el mal sentido de la palabra, sino obsesivo, como loco con esto, que no le haya afectado, que no le haya pasado de esa forma, porque se puede dar también, como el caso totalmente contrario. O tú dices que no le haya afectado. Que no le haya afectado, que no esté paranoico con la enfermedad. No, ¿A qué se debe? Lo que pasa es que la forma de adaptación de cada persona es diferente. Y adaptarte bien a las cosas, si un familiar tuyo muere y tú lloras un poco, es una adaptación adecuada. Ahora, si tú duras 3 años llorando con la misma intensidad que cuando murió, pues no te estás adaptando a la situación. Pero, por ejemplo, cuando vino la pandemia... en el mismo momento, tal vez algunos, por supuesto, todos teníamos miedo que está pasando porque era una situación incierta para cada uno de nosotros, pero después como que vimos la realidad y tal vez algunos lo tomaron más a la ligera. ¿A qué se debe? No necesariamente, lo que fueron es que fueron adaptándose. Fíjense que al principio fue un impacto, todo el mundo comenzó a decir qué es lo que está pasando y luego a medida que fue
fue pasando el tiempo, la mayoría o algunos comenzaron a adaptarse a la situación, a no salir, a cómo divertirse en la casa y luego poder salir poco a poco. Hay otros que no tenían esa capacidad de adaptación psicológica o de adaptación cerebral y entonces tuvieron esas repercusiones, ¿no? Hoy en día se habla mucho más de salud mental, sobre todo cuando queremos lograr nosotros como medio de comunicación desestigmatizar de manera negativa esta palabra, porque antes aquellos que padecían de alguna situación mental pues decidían o preferían ocultarla. Pero también vemos cómo están incrementando estos casos de suicidios y que cuando sucede uno, ya de una persona con una exposición tan pública, hay como un efecto dominó. Es así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que regular la forma de cómo comunicamos las cosas. En nuestro país y en otros países, la forma de comunicar un suicidio es muy sensacionalista. En periódicos, en YouTube, lo explican con detalles, qué fue lo que pasó, ponen imágenes, y eso hace que las personas que sean vulnerables a tener un estado de suicidio por una depresión o por algún hecho, tengan más tendencia a tener suicidio. Cuando se revelan esos detalles. Sí, cuando son demasiado explícitos, cuando son... Le dan ideas, cuando son, más bien no evitar que otro suceda, lo que hace es todo lo contrario. Claro, exacto. Entonces, por eso en muchos países como España y Canadá está muy regulado la forma en que se comunica un suicidio, la forma en que se comunica un acto de salud mental. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se comunica es importante para el receptor. Por eso las redes sociales, al ser tan masiva y no tener ese control, pues puede ser más vulnerable a algunos pacientes. Bien, doctor, demasiado interesante. Yo creo que hemos abarcado los temas del momento y con algo tan importante como la salud mental, que siempre, con frecuencia, debemos tenerlo aquí para aclarar esos temas a la población. Gracias por siempre decirnos que sí. Vámonos a pausa. Regresamos de inmediato con más de Activando la Mañana. No se muevan.